quiero que saludemos ahora a Luis Javier Ruiz, analista internacional, nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Luis Javier, gracias por contestar nuestra llamada. Quiero llevarte a profundizar lo que ha significado esta jornada para Irán frente al legado, veíamos, del líder fundador de la Revolución Islámica. Te pregunto, ¿qué factores dan peso al Irán de hoy, que ha plantado sin duda cara a Estados Unidos e Israel en una guerra impuesta que para muchos merece ser hoy día estudiada en cuanto a la estrategia del país persa? Te saludo, Luis Javier, y te doy la palabra. Saludos para ustedes. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en este importante programa para la audiencia hispanohablante. Es una pregunta bastante interesante que nos podemos hacer a la hora de analizar el rol que tiene Irán en este momento en la geopolítica y sobre todo en el contexto de la reciente agresión. Lo primero que hay que decir es que es una nación soberana, consolidada en cuanto a su núcleo de identidad. Y eso le ha permitido, obviamente, desarrollar una estrategia defensiva y de resistencia. Eso es lo que llama más la atención, cómo un país que probablemente pudo haber sido subestimado durante estos últimos años a raíz de las medidas coercitivas unilaterales, se suponía que era un país que estaba débil, desestructurado, y toda la estrategia de resistencia que ha desplegado en los últimos meses da cuenta de que no es así, de que Irán es un actor importante en un conflicto como es el que provocó Estados Unidos y el Estado de Israel en Asia Occidental. La capacidad defensiva, la capacidad de resistencia, eso está sumado con una identidad nacional sólida que responde exclusivamente a los intereses de la nación persa, del Estado persa y por supuesto del proyecto de la Revolución Islámica, y lo que se ajusta en el contexto actual como parte de un proyecto político que va moldeándose y modelando lo que las exigencias y las coyunturas políticas le exigen, al punto de que obviamente no ha sido negada la posibilidad de resistir y también establecer un mecanismo de negociación con el enemigo agresor con unos puntos claros. Ese es otro elemento que podemos considerar, la capacidad de negociación y la diplomacia elevada que ha desarrollado Irán para confrontar a su enemigo, no solamente en el terreno militar, también en el terreno diplomático, en el terreno de las organizaciones internacionales, y por supuesto la capacidad, que ese sería como un tercer elemento, la capacidad que tiene Irán de crear aliados para defender la región de Asia Occidental, defender los intereses, por ejemplo, de la causa palestina, defender los intereses del pueblo libanés, defender los intereses del pueblo yemení, como una especie de internacionalismos y solidaridad en el marco de frenar el intervencionismo que ha desarrollado Estados Unidos en esta región, con complicidad, también vale decir, de algunas monarquías árabes. Bien, así es, Luis Javier. La verdad es que tú terminabas hablando de lo que pasa con algunas monarquías árabes y que es fundamental entender cuál es el movimiento hoy día dentro de la región de Asia Occidental. Quiero que escuchemos y que nos acompañes, por supuesto, a revisar declaraciones del canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y también del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Khalibaf, quienes abordaron la postura del país persa frente a los objetivos de Estados Unidos y también la forma en la que Teherán sigue enfrentando las agresiones. Escuchemos. Nunca hemos buscado la guerra, queremos la paz, pero una paz honorable. Estamos preparados para continuar la guerra, ya sea en términos de capacidad militar, cohesión nacional o determinación para hacer frente a la agresión. Nuestra posición militar es incluso más fuerte que antes de la guerra, ya que pudimos mantener la producción militar durante toda la agresión y ellos no pudieron detenerla. Por lo tanto, tenemos la capacidad de continuar la guerra durante el tiempo que sea necesario. El pueblo de Irán, en su enfrentamiento con Estados Unidos y el régimen sionista, demostró que la era de amenazar a Irán sin costo ha terminado y que cualquier agresión recibirá una respuesta decisiva. Hoy el mundo es testigo del poder militar del Irán islámico, del esfuerzo y la capacidad sorprendente de los hijos de esta nación en el campo de batalla, de la presencia consciente del pueblo en la escena y de los logros científicos y tecnológicos de nuestro querido país. La gran nación de Irán ha caído sobre Estados Unidos como un rayo. Bien, ahí escuchábamos parte de las reacciones tanto de la presidencia del Parlamento como obviamente del ministro de Asuntos Exteriores de Irán.
frente a los hechos actuales. Estamos con Luis Javier Ruiz, analista internacional desde Caracas, la capital venezolana, nos acompaña. Y quiero llevarte a eso, Luis Javier. Irán se ha posicionado en las últimas décadas, tanto en la región y también a nivel internacional, y si bien sigue la influencia occidental en países de Asia Occidental, como tú lo señalabas en la pregunta anterior, quiero llevarte a lo siguiente. ¿Qué cambios se están conformando en estos momentos? Tiene que haber cambios en el tablero a estas alturas, ¿no? Siendo honestos con el análisis y sobre todo con nuestra audiencia, no podemos decir que la influencia de Estados Unidos, de la OTAN y del Estado de Israel en Asia Occidental ya no existe. Sí están allí, están presentes en las bases que están en algunas monarquías árabes y que se prestan para la agresión de los países soberanos como Irán o como Líbano o como Yemen. Eso es una realidad. Pero también hay otra realidad, que es que el tablero geopolítico de Asia Occidental está totalmente modificado a favor, obviamente, de los intereses de algunos países emergentes como lo es Irán en esta región. Ya Estados Unidos y su aliado predilecto en esta región, entiéndase el Estado de Israel, no se pueden considerar como los omnipresentes. No, sería un error decir que hay omnipresencia. Hay resistencia ahora, hay capacidad defensiva, hay capacidad de influir en decisiones políticas y, por supuesto, en hacer que el tablero geopolítico se modifique y que no dependa unilateralmente de las decisiones impuestas de Estados Unidos y del Estado de Israel. También hay una modificación en la estrategia de resistencia y que ha puesto en evidencia la debilidad estructural que tienen los equipos militares multimillonarios que utiliza el Estado de Israel o los mismos que utiliza Estados Unidos contra poblaciones civiles tanto en el Líbano, en Irán, como en otras regiones que han sido golpeadas por estas pretensiones guerreristas de Estados Unidos. Hay un cambio geopolítico, hay un reordenamiento del tablero geopolítico que nos da cuenta de algo y nos envía un mensaje. Ya no puede ocurrir situaciones importantes en Asia Occidental que no implique o que no involucren a Irán como potencia militar emergente, que lo ha demostrado no solamente en términos de narrativa o en términos mediáticos, en el terreno del conflicto ha quedado en evidencia la capacidad, el desarrollo tecnológico, militar y soberano que tiene Irán junto a sus socios defensivos o sus socios de resistencia en Asia Occidental. Bien, Luis Javier, sin duda, desde el primer día de la guerra, la forma en la que se llevó a cabo la operación Verdadera Promesa 4 ha llamado poderosamente la atención, pero a la par, la población persa se unió a este llamado de la unidad. Teníamos obviamente la necesidad de revisar lo que señalaban las fuerzas castrenses. Estamos hablando del día 97 desde el inicio de la guerra y la jornada 58 desde que entró en vigor el alto el fuego, por muchos considerado frágil a estas alturas, pero que Irán sigue apostando de llegar a un acuerdo sin perder sus derechos de acuerdo al propio derecho internacional. Luis Javier, ¿qué primó o desde tu punto de vista en esta guerra? Porque aquí hablamos de una guerra de desgaste, claramente asimétrica, y a todas luces Irán, de acuerdo a diversos análisis, ha ganado en todos los frentes, ¿no? Resulta una pregunta interesante. ¿Qué primó en esta guerra? Además de lo obvio, de lo que está allí, de que Estados Unidos es derrotado en el terreno tanto diplomático como militar, la guerra de resistencia se convirtió en un elemento digno de estudio. Bien lo decíamos, el carácter asimétrico de esta agresión es que el multimillonario presupuesto que destina Israel o Estados Unidos para agredir una nación soberana como lo es Irán, mientras que Irán también, en su carácter soberano y defensivo, ha tenido que invertir en sus sistemas defensivos, sobre todo en una tecnología de misiles, y ha quedado demostrado que una guerra o un conflicto no se gana
con presupuestos multimillonarios si no hay una estrategia definida, si no hay inteligencia capaz de prevenir situaciones, pero además saber utilizar eficientemente los recursos. Con menos recursos en términos financieros, en comparativa a lo que ha gastado Israel o lo que ha gastado Estados Unidos, Irán les ha plantado cara, les ha resistido y los ha obligado a revisarse incluso su propia tecnología, a revisar su propia estrategia, porque hay un elemento justamente que determina lo que es la teoría o la doctrina defensiva de Irán, que es un fuerte espíritu de nación, un fuerte espíritu de unidad que básicamente los posiciona en una lógica de nación soberana que lucha por su independencia, por su liberación, contra un imperio hegemónico o que pretende seguir siendo hegemónico, pero que está en franca decadencia y que ni siquiera sus socios históricos le han querido apoyar en esta aventura militarista. Lo digo por el llamado de Donald Trump a la OTAN para que se involucraran y bueno, hubo una negativa. Esto da cuenta también de que Irán ha despertado un liderazgo, mientras que lo mismo que tenía Estados Unidos, una especie de liderazgo, no es parte de esta nueva faceta y que ha quedado solo junto con Israel en una agresión ilegal contra el pueblo iraní. Ha primado la resistencia, ha prevalecido la capacidad de innovación tecnológica al servicio de la soberanía y de la independencia, y que por supuesto hay toda una estrategia muy inteligente para largo plazo y que además da cuenta de muchos años de preparación, porque en el fondo tanto la élite política como militar de Irán sabían que en algún momento tenían que enfrentarse a la ferocidad de su enemigo histórico, como lo es el imperio estadounidense, que además esconde detrás de sí corporaciones de todo tipo que han pretendido apoderarse de Asia Occidental en los últimos años. Bien. Luis Javier Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Detrás de la Razón, en este análisis que comprende varias aristas y que tiene que ver también con la postura de Irán en estos 97 días desde que comenzaron los ataques. Recordemos que estamos ya en la jornada 57 desde este alto al fuego y que se busca finalmente que haya un cese definitivo de los ataques, pero Irán ha dejado establecido que sin atravesar lo que son sus líneas rojas. Hoy día centrado sin duda en los ataques en el Líbano y también en lo que pasa allí en el estrecho de Hormuz, sus derechos a nivel internacional, la retención de sus activos, las sanciones, bueno, suma y sigue. Pasemos a lo siguiente. Le cuento, a ver, la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota por el fin de la guerra de Irán. Sí, así de simple. La aprobación de la resolución legislativa fue una notable reprimenda hacia el presidente Donald Trump y a su gestión de la guerra después de que el mandatario haya rechazado cualquier esfuerzo por frenar su poder hasta el momento. Esto lo publica The New York Times. Ahora, ¿qué ocurrió en la sesión? ¿Qué pasó? ¿Por qué se llega finalmente a este resultado? La votación fue de 215 votos contra los 208 por aprobar la resolución que podemos señalar y que da cuenta ahora de un documento que pasa al Senado de Estados Unidos. A saber lo que va a ocurrir allí. Continuamos. Bien, revisábamos ahí sin duda imágenes de lo que vamos a profundizar en este momento y que tiene que ver partiendo con esta votación en el Congreso de Estados Unidos, que se considera bastante histórica y un precedente importante, sobre todo en el marco de esta guerra declarada por Estados Unidos junto a Israel contra Irán, allí el 28 de febrero. Me acompaña Karen Barón, acá en el estudio, analista internacional, corresponsal de guerra, con harta experiencia, por supuesto, y compañera de la casa, como siempre. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, llama la atención esta votación porque, sin duda, pone una piedra de tope bastante importante para Donald Trump, y aun cuando se habla de que es más que nada figurativo, sin duda es una postura del Parlamento que en principio, recordémoslo, ni siquiera fue consultado por Donald Trump para iniciar la guerra. Claro, se lo considera simbólico porque, bueno, fue impulsado por los demócratas, pero
un dato importante es que 4 republicanos votaron también a favor de limitar los poderes de guerra de Donald Trump, que es justamente la ley de poderes de guerra que se implementó en 1973 durante el gobierno de Nixon para que los presidentes, los mandatarios estadounidenses, no pudieran exceder los 60 días de acciones militares sin la aprobación del Congreso. Pero hay varias cuestiones, y después hay 30 días que tienen los militares para retirarse sin realizar acciones militares. Pero hay temas interesantes. Una es, por supuesto, todo lo que las consecuencias que está trayendo esta guerra que unilateralmente decidió realizar Donald Trump sin la aprobación del Congreso ni ninguna consulta y en contra de todas las recomendaciones que hicieron sus servicios de inteligencia. Y te interrumpo ahí solamente para decir que, de acuerdo a los propios planes del presidente Donald Trump, esto duraba 4 a 6 semanas, o sea, 6 semanas como máximo para él. Por lo tanto, él quería aprovechar este tiempo sin el permiso del Congreso para llevar adelante esta guerra, claro, porque, que no le resultó. Porque tanto Israel como Estados Unidos confiaban en el poder aéreo arrasante como conmoción y pavor en otros conflictos, y eso no resultó. Pero hay internas, porque obviamente los conservadores quieren apartarse de Donald Trump teniendo en cuenta las elecciones de medio término en noviembre. Las encuestas van en caída para la votación para los republicanos, por eso también 4 republicanos votaron a favor de hacer esta resolución. Y por el otro lado hay un tema muy interno, más allá que el galón, como dice un senador, el galón está a $5, el galón de nafta o el galón de gasolina, de diésel, que un galón son 5 litros. Trump aprobó $1.800 millones para los demócratas de Joe Biden que participaron durante el gobierno de Joe Biden, y eso enojó mucho a los republicanos. Pero Donald Trump tiene cosas para decir y lo escuchamos. Ahora lo tenemos y ellos firman el documento. En teoría, están bastante cerca de firmar un documento. En realidad, nos hemos llevado muy bien con ellos. Y sabes lo que viste en las últimas noches, se necesitan 2 para bailar tango. Tú lo entiendes. Los golpeamos muy fuerte en otra cosa, sin relación. Y por eso estaban respondiendo, pero no muy fuerte. Bueno, y seguimos con Estados Unidos y esta votación que ha sucedido en el Congreso, Osvaldo. Y Tom Barrett, uno de los senadores más congresistas más importantes de la ciudad de Michigan, dice que la población está cansada de esta guerra y una cosa muy interesante, que está frustrada por las pérdidas que están teniendo. Lo escuchamos. El Congreso tiene la autoridad exclusiva, según la Constitución, para declarar la guerra y autorizar el uso de la fuerza. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 delega parte de esa autoridad en el presidente por un periodo limitado. Esa autoridad ha expirado, por lo que mi convicción constante es que ha llegado el momento de que el Congreso decida el alcance de la misión y los límites apropiados para el uso de la fuerza en Irán. Bien, ahí teníamos a Tom Barrett, republicano, que estaba dando los argumentos respecto de esta votación, Karen, que sin duda tiene varias plataformas como para explicarnos por qué está ocurriendo esto, y una principal es algo que para los estadounidenses es bastante importante, que es su economía. Claro, por eso justamente Tom Barrett, que era lo que decía anteriormente, decía que la gente de su ciudad, pero también todos los estadounidenses, están pagando un galón, más o menos son 5 litros de nafta o gasolina, como se le quiera decir, $5, cosa que ha aumentado el doble, y de diésel $6. Entonces está afectando directamente a la población, de allí las encuestas que están bajando para votar a los republicanos, pero también estas tensiones están afectando todos los mercados bursátiles y financieros a nivel mundial. O sea, cuanto más se extiende el hecho que no se llega a un acuerdo de memorándum y que no se llega a un acuerdo de paz, a un memorándum de entendimiento y un acuerdo de paz, esto va en picada, va en caída.
Y estamos hablando de incluso esta cifra que era poderosamente llamativa y que Irán decía, a ver si soportan el precio de los $200 por barril. Quiero que revisemos parte de un informe que está publicado por Financial Times, que habla sobre estas alzas en el petróleo, pero al mismo tiempo la crisis en cuanto a las reservas de petróleo para Estados Unidos. Revisemos lo siguiente. Las consecuencias de la guerra de Donald Trump con Irán golpean de lleno al mercado energético mundial. Los inventarios de petróleo y productos refinados en Estados Unidos cayeron la semana pasada en 10,6 millones de barriles, hasta 1.570 millones, su nivel más bajo desde 2004. Según datos oficiales, el descenso ha encendido nuevas alarmas. Analistas advierten que los precios del crudo podrían volver a dispararse en cuestión de semanas. El petróleo estadounidense subió 2,6% el miércoles, hasta $96,17 por barril. Bob McNally, ex asesor de la Casa Blanca, advierte que los precios podrían llegar a $200 este verano si el estrecho de Hormuz, controlado por Irán en la guerra, no reabre al tráfico de petroleros. Las exportaciones de crudo de Estados Unidos saltaron a 5,8 millones de barriles diarios. Esto es más que la producción de muchos países de la OPEP, mientras Washington actúa como prestamista de último recurso para un mercado global desabastecido. Pero esa capacidad es limitada. El país ya ha liberado 50 millones de barriles de su reserva estratégica y ha autorizado el uso de 172 millones más. Un nuevo repunte del crudo presionaría los precios de la gasolina, que promedian $4,44 por galón, y aumentaría el desgaste político para Trump, en un contexto en el que los votantes ya muestran descontento con la inflación. Bien, sin duda eso pesa muchísimo cuando hablamos de las votaciones que se han dado allí en el Congreso y que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre en el Senado, si es que ratifica o no esta decisión por parte de los parlamentarios. También hay una trampita, porque después de esa aprobación del Congreso, del Senado, si se hace o no, pasa por Donald Trump. Entonces hay que ver si lo veta o no. Que estamos claros cuál va a ser el proceso lógico. Por eso. Solo que esto marca sin duda un precedente. Bueno, aprovechemos de saludar, quiero invitar a esta conversación a Adrián Celaya, presidente de CAI Center desde Durango, España. Adrián, muchísimas gracias por contestar nuestra llamada, como siempre digo, porque es fundamental profundizar aún más y sumar voces a todo este proceso de análisis. A ver, el punto es el siguiente. Si Donald Trump manifestó que la operación militar contra Irán, furia épica, culminó y se cumplieron, como decía Karen, los 60 días que otorga la ley para que realice acciones militares sin la aprobación del Congreso, que es lo que estamos hablando ahora, ¿bajo qué concepto, Adrián, Estados Unidos está atacando? ¿Es una nueva operación militar en este mismo ámbito? ¿Es una violación a las leyes estadounidenses y también a la ley internacional? Lo escuchamos y aprovecho de saludarlo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, vamos a ver. En principio, lamentablemente no hay que esperar que Donald Trump se deje presionar de forma sustancial por estos posicionamientos del Congreso y por el transcurso de ese plazo de 60 días. Lamentablemente estamos ante una situación cada vez más crítica en Estados Unidos, cada vez más crítica en el sentido de que Estados Unidos ha sido la potencia hegemónica en el mundo y que esa hegemonía se empieza a poner en cuestión ya no solo desde el punto de vista de su poder sobre el mundo, sino desde su propia viabilidad interna como nación, ¿no? En una sociedad cada vez más fragmentada y más enfrentada internamente, con un modelo económico con cada vez más dificultades de funcionamiento, ¿no? En este tipo de situaciones, cuando las élites, sobre todo, se acercan a una situación de pánico, las barreras normativas tradicionales tienden a ponerse en cuestión. Y esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos muy claramente. También, de alguna forma, en el ámbito internacional. Pero en Estados Unidos está sucediendo. De tal forma que es esa situación de pánico lo que seguramente va a facilitar que Donald Trump continúe saltándose las reglas internacionales y las reglas del propio Estados Unidos. Es evidente que la guerra contra Irán no tiene ninguna base jurídica desde el punto de vista de las normas internacionales, que es
un atropello, es una agresión claramente injustificada contra una nación independiente, ¿no? Pero esto, en último término, no ha servido de barrera para un Estados Unidos cada vez más desatado. Bien, estamos con Adrián Zelaya, presidente de KAI Center, y nos reafirmaba también esta postura de que bajo qué condiciones sigue atacando Estados Unidos, pero todo se entra a mezclar en un proceso en el que tiene a Asia Occidental sin duda en un abismo de decisiones y en un retomar de altos al fuego que hoy día uno piensa hasta qué punto son fiables. Bueno, no es una cuestión de viabilidad, es una cuestión de que no se puede confiar en el interlocutor. Esta es la cuarta vez que se produce una mediación, una negociación en Washington entre representantes del Líbano y de Israel para comenzar nuevamente un cese al fuego. Osvaldo, no pasaron ni 2 horas que ese cese al fuego se violó nuevamente por parte de Israel. Este cuarto cese al fuego. Este cuarto cese al fuego. En menos de un mes. Claro, que además lo declara Washington, o sea, se declara desde Washington. ¿Qué dijo expresamente el Ministerio de Defensa israelí? Declaró su intención de continuar con todo tipo de ataques en el sur del Líbano, con todo tipo de ataques en el sur del país, ataques aéreos, ataques con cohetes, y además que si ellos quieren, Ministerio de Defensa israelí, van a atacar Beirut. O sea que la llamada telefónica que le realizó Donald Trump a Netanyahu, que fue publicada, filtrada, con toda intención para demostrar un poder que no tiene sustento por parte de Donald Trump, está siendo totalmente descalificada por el ministro de Defensa Katz. Además, dijeron que ellos no solamente van a seguir atacando el sur, como decía recientemente, sino que también tienen todo el derecho de atacar el sur de Beirut. Bien, es que entendamos también que para Israel no se le ha hecho fácil enfrentar la estrategia que está poniendo hoy día en práctica el movimiento libanés Hezbollah con esta capacidad de drones de bajo costo, pero operados a distancia, con objetivos certeros, concretos, y que hoy día tiene al ejército israelí bastante complicado. Sí, con estos drones de $500 de visión remota, muy complicado, inclusive los medios estadounidenses, como lo tratamos en el día de ayer, el New York Times ha hecho un gran informe con respecto a este tema. Seguimos con el tema del cese al fuego, ni siquiera violado, no respetado directamente, por cuarta vez. Muy grave porque además hay el acuerdo al que se llegó, le da libertades a Israel para seguir operando y también para operar con la aprobación de Estados Unidos, no solamente en el sur de Beirut, sino en todo Beirut. Pero hay una cosa muy grave que ha sucedido y no es la primera vez, y he sido testigo en otros conflictos dentro del Líbano. Volvieron a atacar las bases de los cascos azules de Naciones Unidas. En este caso, la base Miguel Cervantes, donde ha fallecido un casco azul serbio y 2 han sido heridos. Estamos hablando en medio del cese al fuego. O sea, el irrespeto absoluto a Naciones Unidas, a las operaciones de paz de Naciones Unidas, al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Por eso es una trampa permanente hablar de cese al fuego. Bueno, y de hecho no es menor, porque sin duda allí está este objetivo de infligir temor. Por ejemplo, los cascos azules es meterte en otro escenario, claro. Es decir, estoy actuando con completa impunidad. Absolutamente. Y hoy día corren riesgo todos los cascos azules que están en la zona. Entonces allí genera otro movimiento Israel en el que da por hecho que las organizaciones internacionales tienen que seguir cuidándose de Israel, no como fuera lo contrario o como debiese ser. Así es, cascos azules, cualquier organización humanitaria,
pero es el respeto total a Naciones Unidas y a todo lo que implica cualquier organización. Seguimos con nuestro invitado, con nuestro analista en el día de hoy, Adrián Zelaya, y le preguntamos justamente en función de lo que está sucediendo en el Líbano. Adrián, ¿cuáles son los objetivos de Israel en este marco en continuar devastando a todo el Líbano, no importando ni la religión ni la ideología a la cual pertenecen? Adrián. Bueno, yo creo que podemos identificar claramente dos objetivos en esta agresividad de la actuación de Israel contra el Líbano, ¿no? El primer objetivo se enmarca dentro de las estrategias que el gobierno de Israel está manteniendo durante los últimos años, estrategias claramente expansionistas en todas las direcciones, en Gaza, en Cisjordania, en Siria y en Líbano, ¿no? Dentro de una carrera seguramente enloquecida hacia la nada o hacia un salto adelante que ellos piensan que puede ser la única salida cara a conseguir, por la vía de hechos consumados, un peso tal en Oriente Medio que les proteja de ese momento histórico en el que, de una forma u otra, Estados Unidos va a tener que ir dejando Oriente Medio o va a perder peso radicalmente en Oriente Medio, porque él ha dejado de ser el gran hegemón mundial frente al avance de los países emergentes y, además, por su derrota frente a su gran enemigo en esta región, que es Irán, ¿no? Bueno, dentro de esa estrategia, pues el gobierno de Israel ha mantenido constantemente durante los últimos años movimientos de agresión expansiva en el ámbito territorial, saltándose cualquier tipo de barrera diplomática, normativa o internacional, y podríamos ubicar claramente esas actuaciones en Líbano en ese contexto. Pero hay evidentemente una segunda finalidad en esa forma de actuar, que es el interés de Israel por impedir que haya un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. A ver, Adrián, muchísimas gracias por el último punto, porque también es importante. El objetivo de Israel es impedir un acuerdo. Y es que efectivamente hoy día todo se está manejando en esta esfera en Asia Occidental, en la que los actores principales siguen siendo Estados Unidos e Irán para lograr este fin de la guerra. Ellos son los que están poniendo en estas conversaciones las condiciones. Israel está desde fuera. El principal socio de Estados Unidos en esta guerra está fuera de estas conversaciones y por eso no le trataría de romper las negociaciones, porque no le conviene en lo absoluto. Claro. Recordemos que fue Netanyahu quien empuja a Donald Trump a empezar esta guerra. Por eso está estancando las negociaciones y, como dijo alguna vez algún funcionario iraní, no se puede separar, más allá de lo que vos estás diciendo, que sí estás separado en cuanto al memorándum de entendimiento, claro, o al acuerdo. Son actores que trabajan en conjunto, en forma combinada y conjunta, como se hacen las operaciones militares. Pero con respecto a este falso cese al fuego, en el día de hoy precisamente, otra vez Israel emitió un comunicado para la evacuación de cualquier persona, o sea, población civil que esté entre la frontera y del territorio ocupado y Líbano y 40 kilómetros hacia el río Litani, nuevamente para realizar ataques devastadores. Ya hablamos de los cascos azules, por supuesto que hubo una contraofensiva de Hezbollah con los drones contra puestos específicamente israelíes, pero estamos reviendo que este cese al fuego siempre es falso, porque los ministros israelíes dicen que tienen todo el derecho, y además, fíjate, Osvaldo, estas trampas en los acuerdos, porque siempre le dan ventaja. Entonces,
También, ¿quién es cómplice? Lo dijimos en numerosas oportunidades, el gobierno libanés está teniendo complicidad en estos acuerdos que además, siendo Hezbollah no solamente un movimiento de resistencia, sino un actor político, nunca ha sido convocado. Bueno, y aquí entran en juego otros actores, que estoy hablando en este caso de la Unión Europea. Ha pedido sin duda la retirada de las tropas israelíes del país levantino. Claro, muchas veces esto queda en el papel y lo importante es generar presión. Allí quiero volver con Adrián Zelaya, presidente de CAI Center. Adrián, a ver, la Unión Europea urge a Israel a poner fin a su escalada militar en el Líbano y respetar la soberanía. Pregunta, ¿cuáles son en esta misma dinámica los intereses del bloque europeo para realizar estas exigencias cuando en otras instancias han sido aliados entre ellos y los sionistas propiamente tal? Te escuchamos. Bueno, yo creo que no es difícil identificar una repetición de actuaciones de la Unión Europea claramente contradictorias, pero de una forma paralela no es difícil interpretar actuaciones similares o identificar actuaciones similares en el caso de Estados Unidos. Es decir, hay un patrón que parece responder claramente a un reparto de papeles. Es decir, así como hay una clara identificación de intereses de Europa Occidental y de Estados Unidos alrededor de o bajo la hegemonía de unas élites corporativas, de un poder corporativo que claramente controla Europa y Estados Unidos, pero bajo esos intereses comunes, Estados Unidos y Europa, sobre todo durante el periodo trumpista, están asumiendo distintos papeles con respecto a distintos enemigos, aparentemente enemigos o identificados por ellos como enemigos dentro del bloque emergente, ¿no? Es decir, de tal forma que tanto Europa como Estados Unidos mantienen en el fondo una clara estrategia de agresividad contra Rusia en el caso de Europa o contra Irán en el caso de Oriente Medio, pero se reparten los papeles de tal forma que Europa aparenta ser la más agresiva, aunque en el fondo cuenta con el apoyo de Estados Unidos en su relación con Rusia, y actúan a la inversa en Oriente Medio y en cierta forma también en la relación con China, de tal forma que Estados Unidos aparenta ser el país más agresivo en este caso y Europa aprovecha esa situación para transmitir una imagen más tolerante, aunque en el fondo están perfectamente coordinados y colaboran mutuamente en los dos escenarios, tanto en Europa como en Oriente Medio. Bien, Adrián Zelaya, presidente de CAI Center, quiero agradecerle en nombre de todo el equipo por estar en el análisis del día de hoy, que sin duda da referencia a las decisiones que se están tomando o dejando de tomar en Asia Occidental frente a lo que realmente debería estar ocurriendo en materia de justicia, del derecho internacional humanitario, suma y sigue. Bueno, la Unión Europea aquí sin duda también tiene las cartas jugadas sobre la mesa y que no lo dejan tan bien parado. No, bueno, hay un tema con la Comisión Europea que está muy preocupada porque justamente esta misión de UNIFIL de Naciones Unidas tiene que tener un relevo. Entonces está sumamente preocupado porque imagínate que están siendo heridos y muertos, asesinados por Israel estos cascos azules y, reitero, fue en la base de Miguel de Cervantes. Interesante no es la palabra quizás la más correcta, pero vos fíjate cómo va direccionada las acciones militares contra los españoles. ¿Qué hizo España? Claro. Fue el primer país que respetó el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y que le negó a Estados Unidos sus bases en Andalucía para que repusiera combustible o para que facilitar los ataques contra Irán. Bueno, y si el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no hubiese hecho eso en un comienzo, quizás hoy día la historia era otra.
Claro. porque fue quien marcó el precedente para que el resto de los europeos tomara decisiones. Claro, así es. Pero también, más allá de esta decisión de la Comisión Europea, de este reclamo a Israel que respete la soberanía y la integridad territorial del Líbano, también hay que tener en cuenta que hubo muchos países y que hay muchos países de la Unión Europea que siguen manteniendo negocios, no solamente con el tema de armas con Israel, sino que para Israel es la Unión Europea un lugar estratégico para insertarse ya desde hace más de 2 años con temas de cibertecnología, cibernética, inteligencia artificial. Así que no todo lo que parece hay cuestiones que, bueno, esto es lo que te estoy comentando últimamente con cómo se están infiltrando y lo están teniendo como un lugar estratégico, fue denunciado precisamente por el Observatorio de Derechos Humanos del Mediterráneo, la infiltración israelí dentro de territorio de la Unión Europea. Bueno, y lo que no es menor es, por ejemplo, que distintos países toman decisiones. Tú dices, algunos siguen comercializando armas, pero otros, como el caso de Grecia, ha iniciado investigaciones o procesos judiciales, en este caso, contra Benjamín Netanyahu de aquí en adelante. O sea, también se suman este tipo de acciones y ahí están las contradicciones dentro del propio bloque europeo. Y bueno, nos quedamos con eso el día de hoy para ver qué es lo que nos depara toda esta situación el día de mañana. 97 días van desde el inicio de la guerra, ya estamos por cumplir los primeros 100 días y esto también marca un antes y un después sobre el tema de las decisiones. Karen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Osvaldo, como siempre.